de aluminio, papel de aluminio. Lo ideal era haber hecho dos varitas para haber mostrado, pero quería que ustedes vieran qué pasa si cambiamos un material por otro. Entonces, como ahí estamos haciendo una especie de electrólisis, la reacción química entre el acero con el agua es más rápida, por lo cual permite mayor circulación de corriente que con el aluminio. El aluminio es más lento. Bueno, entonces ya tenemos estas tablitas. Aquí tenemos para colocar otras dos cosas. De acuerdo a cómo vayamos avanzando, vamos a mirando qué hacemos. Bueno, ¿qué dice en nuestro papelito que usamos nosotros al principio de la clase? ¿Qué dice? El papelito dice que vamos a crear un medio. Entonces ya vamos a crear un medio ideal homogéneo. Ya lo hicimos. Ese medio homogéneo fue idealizado, fue echarle agua con sal. Entonces todo por todo lado tiene la misma homogeneidad. Un jarrón con agua donde vamos a tener dos electrodos, también ya lo hicimos. Uno fijo y el otro variable también. Haremos mediciones de corriente ya. Y de acuerdo al área variable, que es la que nosotros vamos cambiando, calculamos la resistencia de nuestro medio por unidad y de nuestro medio, punto. Y también, que fue lo que hice, variable. Y calculamos la resistencia de nuestro medio, aquí. También por unidad de longitud, que fue lo último que hicimos, tal cual como lo hace un equipo de medición del sistema de tierra. Entonces todo esto lo hemos hecho ya, echamos la sal, ok. Entonces ya hemos cumplido con la parte de eso. Ahora lo que nos hace falta es, donde vamos a tener fijo, crear un medio ideal. Vamos a crear, miren, nos faltó leer. Vamos a crear una fórmula para nuestro sistema de tierra aislado. Entonces, eso es lo que es un poco como complicado, como aburridor. Pero ¿cómo se hace una fórmula? Una fórmula se hace es con esta base de estadística. Ustedes se sientan, se ponen a anotar datos, hacen cálculos y de acuerdo a esos datos sacan una fórmula. Eso es lo que realmente se hace para sacar una fórmula. Pero también toca tener en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, cuando ustedes van a realizar una fórmula, yo digo A igual a A. Entonces eso es verdad. Zapato igual a zapato. Eso es verdad. Entonces, si yo digo zapato igual a zapato, esto es una fórmula. Es una fórmula. Porque estoy teniendo dos igualdades. Y matemáticamente yo digo f de x igual a y. O f de y igual a x. Esto es una fórmula. Esto también es una igualdad, pero corresponde como aquí estoy igualando dos cosas. Estoy diciendo que la una es igual a la otra, pero aquí estoy diciendo que este zapato es igual a zapato. O que A igual a A. Entonces vamos a tener una mazorca igual a plátano. Eso es verdad. Resulta que mazorca es diferente de plátano, o no, ¿qué le dice su lógica? Que la mazorca es diferente del plátano, pero como en la matemática existe algo como una magia, que es un factor que me convierte todo a las unidades que yo quiero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico esto por ese factor K,
que estén todas las fórmulas, casi lo van a ver. Hasta la relación voltaje es igual a corriente. Resulta que voltaje no es igual a corriente. Entonces, ¿cómo lo hago que sea igual? Lo multiplico por una K. Todas las fórmulas son así. Lo multiplico por una K. Y esa K hace que voltaje igual a corriente. Entonces, yo digo, voltios es igual a amperios. No. Pero si yo lo multiplico por una K, entonces, ¿esa K qué valores debe tener? Entonces yo despejo K. K igual a voltios sobre amperios. Entonces, fuera del valor de K, sus unidades es lo que más me interesa a mí en la fórmula, que son voltios sobre amperios. Entonces, ahora repetimos. Voltios es igual a I y en unidades es amperios, voltios por K. ¿Pero K qué es? Voltios sobre amperios. Entonces ahora queda amperios que están arriba se van con amperios que están abajo y queda voltios igual a voltios, o sea, A igual a A, zapato igual a zapato. Entonces aquí en nuestro caso, mazorca igual a plátano. No puedo decir que sea igual a plátano, sino hasta que le agregue un K. Si ve que en todas estas igualdades de voltaje se utiliza una K, que es la que me hace la conversión. En este caso, esa K sería la resistencia. Y me queda voltaje igual a voltaje. Siempre las unidades deben de dar igual, o si no, entonces no hay ninguna igualdad, no es verdad. Hagamos lo siguiente, mazorca igual a plátano. Entonces yo digo mazorca igual a K por plátano. Plátano. Entonces, ¿qué unidad debe tener K? Entonces K debe ser igual a mazorca sobre plátano. Entonces, mazorca es igual a K, pero K ¿qué vale? Mazorca sobre plátano por plátano. Entonces, observen ustedes que plátano se va y me queda mazorca igual a mazorca. Listo, ahí ya tengo mi fórmula. Si ustedes miran, para usted hacer igual a otra cosa, las unidades tienen que ser iguales. Y si yo no puedo decir que corriente igual a voltaje, yo puedo decir que corriente igual a voltaje, pero si la multiplico por una K, algo que en unidades me la haga igual. Entonces esas K se pueden encontrar, se pueden desarrollar. Entonces estos son los criterios que ustedes deben de tener porque nos falta hacer la fórmula. ¿Por qué me quiero meter en fórmulas que a ustedes les encantan las fórmulas? Pero entonces, ¿por qué? Porque es que ustedes pueden tener conceptos y entender mejor lo que es el sistema de tierra. Entonces, ¿qué es resistencia? Es la relación entre voltaje y corriente cuando se mete en un medio o en un material. Usted va y mide allá un voltaje y una corriente, entonces usted tranquilamente dice la resistencia que hay ahí son 50 ohmios. Usted puede decir que tiene 50 ohmios, que tiene 70, que tiene 44, que tiene 38 ohmios. Pero usted aquí no sabe ni qué longitud tiene, ni qué área tiene, ni el tipo de material. Entonces, ¿resistividad qué es? Pues es la misma resistencia, por eso se llama resistencia específica. Es la misma resistencia, pero esa resistencia está involucrando la longitud del material. Si yo tengo un alambrito, entonces estoy midiendo la longitud del alambrito y estoy midiendo el área que tiene ese alambrito. Entonces ahora sí digo que esa longitud me permite una determinada cantidad de corriente
circular por ahí y puedo yo calcularle la resistencia si le aplico un voltaje. ¿Y dónde está el ρ? Pues el ρ está metido ahí. Yo puedo decir que resistencia es igual a L sobre A, mire, porque es lo que yo sé del alambre. El alambre me permite una corriente y una longitud máxima. Entonces yo sé que con un voltímetro y con un amperímetro puedo calcular eso. Pero entonces resistencia es igual a longitud sobre área. No, resistencia no es igual a longitud sobre área. Entonces le meto el famoso K. El famoso K es ρ sub 0. ¿Y qué unidades debe tener el ρ para que esto se haga ohmios igual a ohmios? Entonces el ρ debe tener unidades si yo tengo ohmios, igual tiene que tener ohmios, pero la L son centímetros y el A son centímetros al cuadrado. Entonces, si yo tengo centímetros y centímetros al cuadrado, ¿dónde carajo me aparecen los ohmios? Entonces, eso los da ρ. Entonces, ρ es ohmio centímetro. Entonces, ahora ustedes den cuenta. Centímetro y centímetro da centímetro cuadrado. Contra centímetro, entonces se anula. Quedaría centímetro, centímetro se va y centímetro cuadrado se va. Entonces, ¿cómo me queda? Ohmios igual a ohmios. Listo. Ahí tengo mi ecuación. Bueno, vamos a cortar para seguir el video para que no nos quede tan largo y poderlo mandar por WhatsApp. Bueno, seguimos con la grabación después de todos estos conceptos para hacer la fórmula. Espero que no se me duerman entendiendo este tipo de conceptos. No es tan complicado si nos lo proponemos hacer. Entonces, ya lo importante es que repasen los videos para que entiendan lo que estamos hablando y aclaren sus dudas, cómo se hace una fórmula. Bueno, yo ya tengo los datos aquí. Bueno, ¿yo qué hago con esos datos? Pues resulta que esos datos son los que me van a permitir mirar el comportamiento de mi medio. O sea, mi tierra artificial, mi tierra idealizada. Entonces, estos valores me van a decir cómo se comporta la tierra con respecto a lo que yo meto allá, a los electrodos, al tipo electrodo. Yo meto acero, si meto cobre, tocaría hacer las pruebas con acero, con cobre, pero realmente esto se aplica para la fórmula general se puede aplicar para el aluminio, el cobre, el hierro, porque vamos a tratar de hallar. Bueno, ¿y qué fórmula vamos a hacer? La otra pregunta. ¿Qué fórmula? Entonces yo digo, yo voy a encontrar una relación entre las áreas con las resistencias, con la corriente y con los ohmios por centímetro. Quiero hallar una fórmula donde si yo calculo 15, pueda meterle cualquier dato y pueda llegar a 240. O sea, dentro de mi sistema yo pueda estar en 240 y yo sé qué valor le debo dar en ohmios para llegar a 15 o de 15 llegar a 240, conociendo estos valores. Entonces voy a hacer una ecuación para mí, o sea, es diferente. Yo la quiero hacer para hacer un estudio yo. No es sacada de un libro, es una ecuación que yo quiero inventarme. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo digo, o ustedes dicen, tengo el área con estos datos. Yo digo, el área, cualquier valor de esta área es igual a ¿qué? A una K, que toca multiplicar para que me dé centímetros cuadrados, por algo, o sea, por un f, una función de x. Listo. ¿Función de x qué es?
cualquier cosa que diga que Y es igual a A más B o que Z es igual a X más J. Eso es una función, o sea, me está dando, es como una ecuación. Una función es una ecuación, para que ustedes, algebraica, digámoslo así. Eso es una f de x. Pero entonces la función f de x es igual a la f en función de qué? De la longitud del, del área que se tiene en allá y de los ohmios sobre centímetros. También podemos decir que sobre la corriente. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Yo quiero que si tengo una fórmula para las áreas en función de la corriente o la resistencia, pueda encontrar cualquier otra de estas áreas sin ningún problema. O sea, si yo tengo 15 ohmios en mi sistema de tierra y quiero pasarlo a 29 ohmios, que yo lo pueda hacer con una ecuación. Si tengo 70 ohmios y lo quiero bajar a 29, entonces yo ya sé hasta dónde debo llevar el área. Entonces, lo máximo que me va a permitir en áreas, eso es lo que tengo que hacer. Aquí en este caso, como está hasta aquí, hasta aluminio, entonces yo puedo jugar dentro de 70 ohmios. Yo quiero pasar a 50 ohmios. ¿Cuánta área tengo que aumentar? Si quiero pasar de 50 a 44, ¿cuánta área tengo que aumentar? ¿Cuánta corriente me va a incrementar? Linealmente, ¿cómo va a aumentar o va a disminuir la resistencia? Entonces, voy a hacer una ecuación que diga que el área es igual a K por f de x, donde f de x es una función de L, área, ohmios, centímetro, corriente. Entonces yo digo, área es igual a K, y esa f de x lo voy a dejar que sea y. Entonces, ¿cómo son las unidades de área? Las unidades del área son centímetros cuadrados. Igual, estos dos tienen que darme centímetros cuadrados. Allá es donde tengo que llegar. ¿Y de dónde saco y? De los datos de la tabla. De los datos que hay aquí en la tabla. De ahí saco y. ¿Y de dónde saco K? Pues también de los datos que hay aquí en la tabla. Porque la K debe mantenerse más o menos constante, estable, digámoslo así, dentro de ciertos límites. Hay veces las K varían por problemas de la temperatura, entonces se especifica. Todo eso sería entrar en unos detalles bien interesantes, pero sería como un cursito aparte de cómo hacer fórmulas, ecuaciones para poder entender como la realidad. Entonces un modelo matemático hecho por mí, quiero que ustedes lo vean para poder entender y cómo puedo calcular estas áreas. Bueno, ya tengo el dato acá y voy a hacer una gráfica. Entonces, todos estos datos, ustedes van a hacer un estudio estadístico, ustedes se llenan de datos. ¿Cuántas personas comen papas? 1000. ¿Cuántas personas comen arroz? 5000. ¿Cuántas personas comen tanto? Ahora usted va anotando en una tabla y después dice, bueno, ¿y cuántas son de 20 años? ¿Cuántos son de 30? Entonces va haciendo usted en una tabla y después usted analiza el comportamiento de esa tabla, usted lo pasa a una gráfica. Entonces siempre los datos que hay aquí los voy a graficar. Entonces el siguiente paso, después de que usted ya tienen claro los conceptos de cómo se hace una fórmula, entonces pasamos a hacer ¿qué? Pasamos a graficar estos datos, los voy a graficar. Entonces simplemente en un papel cuadriculado, yo lo puedo usar el papel cuadriculado. Claro, si aquí hay uno. Aquí tengo el papel cuadriculado. Entonces puedo tomar los datos. Entonces yo puedo decir áreas. Esta de 56 no la voy a tener en cuenta porque se me sale de lo que es todo en aluminio. Entonces voy a ir desde el 15 hasta el 240. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que dibujar? Voy a decir que cada dos cuadritos, vamos a ver cada dos cuadritos qué valor le damos. Vamos a ver hasta dónde podemos ir.
El otro, mire que es, si yo lo relaciono aquí, estoy midiendo ohmios sobre centímetro, entonces, y no va sino de 5,18 a 2,66. O sea, yo puedo decir que va, es muy cortico, de 2,66 a 5,18. Lo puedo mandar de 0 a 10, no habría ningún problema. En cambio, este es de 15 a 2,40, ya es más largo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, voy a dibujar aquí y ahorita miramos qué valores le podemos dar. A ver qué gráfica tenemos nosotros ahí. Bueno, yo la puedo llevar hasta, voy a llevarla lo más hasta por acá. Bueno, entonces voy a decir que aquí este es el eje de la Y y entonces esto es, esta parte es área. Y este eje lo voy a llamar la relación ohmio-distancia de lo que medimos. Entonces yo voy a hacerlo hasta acá y voy a colocar, este es mi eje y este es mi otro eje. Entonces voy a colocarle valores más largos porque es de 0 a 10. Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realmente mire que este va desde 2 a esto. Entonces yo le puedo colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá 9. Debería ir más. Bueno, ahora hacia arriba tengo que llegar a 240. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 10, 20, o sea, 24 para llegar a 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, yo quiero llegar a... Aquí puedo tener 20. Vamos a ver si lo hago aquí así. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, no alcanzo. Entonces le voy a dar valores de, voy a dibujar aquí porque esto se me, esta es, ya, y aquí, ya. Entonces ahí ya tengo la gráfica y ahora digo, si yo le llamo 30 estos dos, este sería 60, este sería 90, este sería 120, este sería 150, este sería 180, este sería 210 y este sería 240 área centímetros cuadrados. Mire, yo puedo graficar contra lo demás, pero estamos haciendo el ejercicio porque es como yo quiero encontrar una relación entre la área con la resistencia. Eso es lo que yo quiero para poder calcular si tengo un área de 15 y la quiero llevar a un área mayor, cuánto me gano en ohmiaje dentro de mi sistema. Eso es lo que quiero hacer. No sé si está claro para todos o tengan alguna
pregunta. Entonces, miren, ahí está lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos. Dice que tengo 518 ohmios centímetro. Entonces, 518 sería aquí. 1, 2, 3 y 4. 520. 2, 4, 6, 8. No, entonces punto 25, punto 50. Aquí está punto 50. Y es 518. Póngale 5,2. Entonces lo voy a dejar acá. Entonces este punto es 5,18. Ya. Voy a marcar el otro. 3,7. Entonces 3,7. 2, 4. Entonces aquí sería 5 y aquí 7. Entonces este sería 3,7. El otro sería 3,26. Entonces 3,26 da aquí 3,26. Ahora 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Ahora falta el 2,87. 2, entonces sería 5. 2 y aquí 2,5. 2,5 y 2,70 y pico. Y es 2,87, entonces un poquitico más arriba. Entonces este me va a marcar 2,87. ¿Y cuál es el otro tengo yo? 2,66. Entonces 2,66 prácticamente quedaron pegados acá. 2,66. Entonces ahí tengo mis puntos tabulados y vamos a ver qué comportamiento tiene la gráfica para poder hacer mi fórmula. Si no es muy difícil, si no hago esto no hago ninguna fórmula. Entonces ya tengo los valores. 0, no hay nada de 0. Ahora me voy. Con 15 tengo 5,18, o sea con 15, o sea que aquí 30 acá es 15. Tengo aquí este punto. Entonces este punto es 15. Ya. Y vamos a buscar el otro punto que es con 30. Tengo 3,7, o sea con 30 tengo 3,7, o sea que cayó aquí. Aquí está el punto. Listo. Ahora con 60, entonces ya me voy a 60. Estoy en 3,26. 3,26 es acá a 60. $3.26 a 60. Entonces ya va el punto. Y ahora sigo. 2,87 está a 120. Entonces 120 está aquí. 2,87 prácticamente. 2,87 está a 120. Entonces 2,87. Y ahora pasamos a 240. Mire, 240. 240 es aquí. Está en prácticamente aquí. Mire. 240 da 2,66. Entonces, este 240 aquí está y da acá. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Pues entonces es unir los puntos.
y ya tenemos nuestra tabla convertida en una gráfica. Puede ser de población, de gente que come, que no come, que almuerza, que no almuerza, que baila, que no baila, que va de paseo, que no va de paseo, que se viste de rojo, que se viste de verde. Todo está aquí. Hasta en un motor que vibra, que no vibra, cuánto vibra, qué horas vibra, qué pasa con la carga, cuándo vibra más. Usted va anotando todos esos datos se van anotando aquí, en una tabla. Y después de esa tabla, y usted con su concepto claro de fórmulas, usted ya lo tiene claro, entonces usted pasa al siguiente proceso. El siguiente proceso es hacer la gráfica. De aquí, pasa usted aquí y hace esta gráfica. Entonces, al hacer esta gráfica, ahora vamos a unir los puntos. Trato de unir los puntos. Entonces yo voy a decir, este punto lo uno acá. Ahora, este punto lo uno acá. Este punto lo uno acá. Este punto lo uno acá. Entonces mire qué gráfica me da. Y si sigo, lo más seguro es que eso va bajando muy poquito. Y yo puedo asumir que esto va por aquí bien lejos. Entonces vamos a suponer que esto va bajando muy poquito hasta que llegue y se una. Lo mismo esto va subiendo hasta que se una acá. Entonces vamos a suponer que aquí se va a unir con otro punto y así va a ser. Entonces, ahora ¿qué hago yo? Pues me meto a revisar mis apuntes de bachillerato, de primaria, y la pregunta es, ¿esta gráfica qué comportamiento tiene? Entonces, existen gráficas y yo digo que una gráfica aquí, si yo digo esto se llama una recta. Entonces yo digo, si esto es X y esto es Y, entonces le voy dando valores aquí y valores acá. Entonces, bueno, aquí me da aquí me da aquí y aquí me da aquí. Entonces miren que usted tiene esta recta y tiene un valor x1, x2 y x3. Y aquí y1, y2 y y3. Entonces, esta, ¿cómo la represento matemáticamente? Entonces, si yo digo que y igual a x, quiere decir que si aquí vale 1, x vale 1, y vale 1. Si x igual a 2, y vale 2. Entonces, esta gráfica yo la puedo representar por y igual a x. Entonces, ustedes vieron en su bachillerato, vieron en sus clases la representación de una línea recta. Ahora, o sea que yo la puedo representar por esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa si la línea recta está así? Entonces, ustedes miden valores. Entonces, ¿qué pasa con esa? ¿Cuál es la ecuación? Y es igual a qué. Entonces ya no puede ser a x. Tiene que ser igual a algo por x. Entonces vamos a decirle que tiene que ser, bueno, vamos a usar el k por x. Porque aquí observe que ya no es lo mismo como se va desplazando acá. Ya no es lo mismo como se va desplazando acá. Y si se hace bien pegadita. Ahora sí,
sale por aquí. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Eso es que les queda como tarea porque eso es su clase de bachillerato donde ustedes vieron cómo se representa una línea y cuál es la ecuación matemática. Ahora ustedes también vieron esto. ¿Qué es? ¿Cómo se representa? Ustedes también vieron dos puntos, foco 1, foco 2. Bueno, en un acto de fe me quedó bien bonito. Entonces, ¿esto cómo se llama y cuál es la ecuación? Eso es cálculo. Lo vieron ustedes en cálculo. Ahora, esta ecuación, ¿qué me representa? Matemática. ¿Cómo se escribe? Puro cálculo. Esto es lo que ustedes vieron en su cálculo, donde las representaciones de unas gráficas, entonces ustedes miran, se meten en internet y buscan representaciones gráficas de la línea recta. Representación gráfica de una exponencial. Representación gráfica de un logaritmo natural, de un base e. Entonces, por favor, les queda como tarea para mirar. No necesitan estudiar, sino mirar cómo se representa una línea recta. No importa que cambie, que suba, que todo. Cómo se representa esa línea recta en forma de ecuación matemática. ¿Cómo se representa una exponencial? Por lo menos una ecuación y igual a 2 a la x. ¿Cómo es la gráfica? Me interesa son las gráficas porque es que usted cuando sacan los datos normalmente da una de estas gráficas, cualquiera, porque eso ya lo ha estudiado más que todo el mundo lo ha estudiado, y entonces ya han hecho los estudiosos, ya han sacado todas las gráficas sabidas y por haber es muy poquita la que le queda haciendo falta, y las que no, pues entonces usted las modifica o las ajusta para que le funcionen a usted. Entonces, este tipo de cosas, ¿cómo es la gráfica de un logaritmo? ¿Cómo es la gráfica de un logaritmo natural que está asociado con e? ¿Cómo es la gráfica de un e? Entonces yo digo y igual a e a la x. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué pasa si yo digo y igual a la 2 menos x y igual a e a la menos x? Entonces todo eso está en internet y ustedes lo pueden estudiar. Por favor, gráficas, solamente miren gráficas, no más, y traten de mirar. Ahora, ¿qué pasa si una gráfica está arriba? Por lo menos esta gráfica viene por acá y se cruza aquí. Entonces, usted la quiere desplazar hacia allá. ¿Cómo hace? Ahora, otra gráfica está así. Entonces, ¿usted cómo hace para desplazarla? Ese tipo de cosas se supone que ustedes lo vieron en bachillerato, en su